al tanto de esta noticia y por eso saludamos a Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer. Luis Enrique, gracias por acompañarnos en estos momentos tan críticos para ustedes. Muchas gracias a usted, Hugo, y a todo el equipo por la invitación y por preocuparse siempre por difundir la verdad a lo largo y ancho del continente. Bueno, nuevamente estamos en un tema complicado, nuevamente una detención de José Daniel Ferrer, nuevamente en vilo con lo que pueda pasar con su suerte. ¿Qué han sabido ustedes de la salud de José Daniel en las últimas horas? Sí, bueno, desde que lo volvieron a encarcelar estaba muy mal. Una de las cosas que estaba padeciendo constantemente era diarreas que no se le quitaban y no le daban ningún tipo de medicamento adecuado allí que le parara esta situación. Estaba prácticamente deshidratado y en muy mal estado de salud. Pero además de eso, las últimas cosas que nos acaban de llegar en el día de ayer en la tarde es que le han propinado en estos pasados días 2 golpizas allí en la prisión de Malverde y que él se declaró en huelga de hambre. Prácticamente es un estado de terror que no le perdonan a José Daniel, a Félix Navarro y a otros tantos de los valientes. Algunos de ellos están en esta foto aquí detrás de mí, de los presos políticos cubanos. No le perdonan su valentía, su coraje, su dignidad. La dictadura trata de doblegar a todo el mundo y cuando no se dejan doblegar lo eliminan físicamente o al menos le destruyen la salud y le destruyen todo lo que puedan buscando frenar su activismo y su ejemplo ante la sociedad cubana. Sí, Luis Enrique, ¿cómo es eso que al parecer presos de otra cárcel, de Boniato, los dejan en libertad para ir a Malverde a golpear a José Daniel? ¿Qué se sabe sobre esa situación? Sí, bueno, ahí todavía no hemos podido comprobar lo que está ocurriendo, porque no han llegado diferentes noticias a través de familiares de presos comunes y hay algunas que no están muy claras y unas de ellas esta de que habían sido presos comunes que habían llevado de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba hacia la prisión de Malverde donde está José Daniel y lo habían llevado con la intención de que lo golpearan, es decir, presos que no están en la misma prisión, que no lo conocen, para poder utilizarlo. Estos presos se prestan, si es real esta información de los presos, porque también tenemos otra información que fueron los mismos guardias lo que lo golpearon, que no utilizaron a los presos y que están tratando de obligarlo a cumplir con el reglamento carcelario de reos comunes, incluyendo un uniforme gris que usan los presos comunes en Cuba, que se lo ponen a la fuerza y cuando él se lo quita le entran a golpe nuevamente. En el caso, cuando utilizan los presos, yo también fui preso político durante casi 8 años en Cuba y precisamente en esa prisión también estuve. Cuando ellos utilizan a los presos es a cambio de beneficios carcelarios. Por ejemplo, algunos presos que están condenados a largas condenas, la dictadura le dice, mira, si tú, miembro de la dictadura, que en este caso es la policía política conocida en Cuba como Seguridad del Estado, si tú golpeas a este preso o si tú le haces tal cosa, si le robas las pertenencias, si le echas esto en los alimentos, le daña los pocos alimentos en conserva que le lleva a la familia, cualquier cosa de este tipo, es decir, buscando cómo dañar al preso, ya sea con golpiza o con lo que posee el preso en la prisión, te vamos a dar un pase para que estés un fin de semana completo con tu familia en la calle o te vamos a adelantar tu libertad. Tu libertad te toca dentro de 8 años, bueno, te la vamos a adelantar, que probablemente el año que viene te soltemos de libertad si tú cumples al menos en este tiempo con las cosas que necesitamos que tú hagas contra este preso contrarrevolucionario, que es la palabra que usa la dictadura para referirse a los presos políticos. Y entonces hay presos comunes que se niegan y no aceptan a cambio ningún beneficio, que son la mayoría, pero siempre hay algunos desalmados, algunas personas de estas que son de la peor calaña que pueda haber en cualquier país del mundo, que son las personas que asesinan, que violan, que hacen barbaridades contra el ser humano, que no le cuesta nada hacer algo contra un preso político cuando ya han hecho otras barbaridades por las cuales precisamente han ido a prisión. Sí, Luis Enrique, usted lo decía al inicio, con las condiciones que llevaron a José Daniel a declararse nuevamente en huelga de hambre, que tiene que ver con esa comida en mal estado, el agua contaminada, las precarias condiciones de salud a las que están sometidos los prisioneros en esas cárceles. Hay un sinnúmero de temas que complican la vida de una persona en una cárcel de Cuba y la de su hermano es una condición extremadamente grave. Se exige en este momento una prueba de vida de José Daniel, que también se exige que le permitan ingresar médicos que lo puedan atender. ¿Cómo van con esas solicitudes? Sí, gracias por esa pregunta. Mire, comienzo diciéndole que en el caso de José Daniel ni siquiera debía estar en prisión ya. José Daniel cumplió su condena de 4 años y medio y todavía la dictadura lo tiene en prisión, lo libera con una supuesta libertad condicional, luego lo vuelven a encarcelar y en estos momentos es una especie de secuestrado. Es decir, no hay condena efectiva
no hay nada legal, ni siquiera con las leyes injustas de la dictadura, que justifique que José Daniel continúe en prisión. No hay una acusación formal que haya recibido ni él ni la familia de parte de la Fiscalía de la dictadura que justifique que él está pendiente a otro juicio y por lo cual está en prisión provisional. Es decir, prácticamente en el caso de José Daniel, la dictadura lleva tiempo pisoteando sus propias leyes y lo consideramos un secuestro, porque legalmente no hay justificación alguna, ni siquiera en el sistema injusto del comunismo cubano. Pero más allá de eso, y de toda la situación que sufren todos los presos en Cuba, no solamente los políticos. Hay más de 1000 presos políticos en Cuba y miles de presos comunes, muchos de ellos con condenas injustas por delitos que le inventan en Cuba, que en otros países del mundo tampoco existen. Por lo tanto, vinieran siendo otra especie de presos políticos de la dictadura. Y esas personas sufren una situación allí que es terrible. Con la alimentación podrida, escasa, enfermedades provocadas por mala alimentación como neuropatía y otras parecidas, y muchas veces el agua que toman es agua también descompuesta que termina destruyéndole el organismo, el estómago, creándole esta situación que está padeciendo José Daniel ahora mismo y otros muchos presos que la han padecido y hasta han muerto por esas malas condiciones carcelarias. Pero en el caso de los presos políticos, y más cuando son personas que la dictadura odia a muerte porque nunca se han dejado doblegar, no han aceptado el destierro y continúan allí predicando con su ejemplo, el ensañamiento es al máximo, buscando o deteriorarle el organismo para que cuando salgan a la calle no puedan hacer más nada o incluso llegar a un extremo que el día que lo liberen, pocos meses después mueran. ¿Qué pasa? La dictadura se cuida mucho de matar a los presos políticos en la cárcel. Se han dado varios casos, pero ellos siempre tratan de llevarlo al extremo físico, que cuando ya están bien mal, entonces le dan una licencia extrapenal, lo mandan para la casa y que muere en la calle, para no pagarlo como que murió en una prisión de ellos. Sí, Luis Enrique, en las últimas horas varios políticos de Estados Unidos han solicitado la inmediata liberación de José Daniel Ferrer, Ricky Scott, María Elvira Salazar. ¿Cómo lo reciben ustedes esos mensajes de apoyo? Bueno, siempre le agradecemos a ellos que están constantemente preocupados por lo que ocurre en Cuba y principalmente con los presos políticos, pero lo más adecuado sería que todos los amantes de la democracia en el mundo entero, todos los partidos políticos que se respetan, que abogan por mantener la democracia en sus países, también alzasen sus voces por estas víctimas del castrocomunismo que no solamente ha ocasionado tantos problemas en Cuba y ha cometido tantos crímenes, sino también que lo ha llevado a otras partes del mundo, especialmente al continente. Y ahí vemos el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, otros países que ellos le han tratado de meter esta dictadura, en algunos casos, como Venezuela y Nicaragua, lo han logrado. Y allí también hay presos políticos, hay gente sufriendo, gente siendo perseguida y hasta asesinada por este tipo de ideología macabra que han traído a este continente y han permanecido con ella los Castro y ahora el títere puesto por la familia Castro que se llama Díaz-Canel. Esta gente no solamente dañan a su pueblo, tratan de dañar al mundo entero, porque para ellos la única lógica es que cuanto más dictaduras de similares a ellos haya en el mundo, mejor, porque así no la cogen solamente los países libres y las organizaciones internacionales con la situación de los derechos humanos que tienen en sus países, sino también que son tantos países con la misma situación que ya no tienen para dónde mirar. Es decir, ellos buscan globalizar estos crímenes para así poder pasar desapercibido con lo que están haciendo en Cuba hace más de 6 décadas. Bueno, Luis Enrique Ferrer, gracias por haber estado con nosotros en NTN 24 en el programa La Tarde, un mensaje de solidaridad. Ojalá rápidamente su hermano tenga las condiciones de salud necesarias, que lo puedan atender y que pueda salir de allí de la cárcel. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por todo lo que hacen para difundir la verdad en el continente.